Nunca debí sacar ese papel de la botella. Lo supe en el instante exacto en que el vidrio frío rozó mis dedos, cuando la arena todavía estaba húmeda y el mar respiraba lento como si durmiera. No había nadie más en la playa. Nadie nunca venía a esa parte de la costa después del atardecer. El viento arrastraba sal y algo más, un olor viejo, como madera podrida o ropa olvidada en una casa cerrada durante años. La botella estaba enterrada a medias, inclinada, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. No parecía arrastrada por el mar, no tenía algas ni marcas de golpes. Estaba intacta, limpia, esperando. Al principio pensé que sería basura, siempre hay basura, pero algo en su forma me detuvo. El vidrio era grueso y oscuro, y el corcho estaba sellado con una cera negra cuarteada. No parecía moderna, tampoco antigua, era indefinible, como si no perteneciera a ningún tiempo. Miré alrededor. El cielo comenzaba a oscurecerse y las nubes bajas hacían que el horizonte se sintiera aplastado. El sonido del mar era irregular, como si las olas llegaran tarde. No sé por qué la levanté. No hay curiosidad de soya, nunca lo fui. Siempre fui de los que evitan problemas. Pero esa noche sentí algo distinto, una presión en el pecho, una urgencia suave pero constante, como una voz que no se escucha con los oídos. Cuando quité el corcho, el sonido fue seco, casi un suspiro. Dentro había un papel doblado muchas veces. Recuerdo haber pensado que sería una broma, un mensaje romántico o algo turístico. Sonreí con nerviosismo mientras lo sacaba. El papel estaba seco, demasiado seco. No tenía manchas de sal ni humedad, como si ahora... Lo desdoblé. La letra era irregular, escrita con algo que no parecía tinta. Era oscura, espesa, y en algunas partes estaba hundida en el papel, como si se hubiera... El mensaje era corto. No debiste abrirla. Ahora ya sabe dónde estás. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Reí, una risa falsa, automática. Miré atrás, hacia la línea de árboles que separaba la playa del camino. Nada, solo arena. Doblé el papel rápidamente y lo volví a meter en la botella. Tapé el corcho con torpeza, como si eso pudiera deshacer lo que ya había hecho. Esa fue la primera noche que soñé con el mar seco. En el sueño, caminaba por el fondo del océano. No había agua, solo arena agrietada y oscura. Peces muertos colgaban del aire, inmóviles, como si estuvieran atrapados en algo invisible. Un desperté sobresaltado, empapado de sudor, con el sonido de las olas todavía resonando en mis oídos, aunque mi ventana estaba cerrada. Pensé que era sugestión. El miedo hace eso, convierte tonterías en monstruos. Pero al levantarme, encontré arena mojada junto a la cama. No huellas completas, solo manchas irregulares, como si algo hubiera goteado desde arriba. Vivía solo desde hacía años. Mi departamento estaba en un tercer piso, no tenía mascotas, las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave. Pasé el día tratando de no pensar en ello. Fui al trabajo, respondí correos, fingí conversaciones normales, pero cada vez que alguien decía mi nombre, sentía un pequeño retraso, como si no estuvieran hablando conmigo, sino con algo detrás de mí. Esa noche escuché golpes. No en la puerta, en las paredes. 3 golpes lentos. Pausa. 3 golpes más. No eran fuertes, eran cuidadosos, como si quien los diera no quisiera romper nada, todavía. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, ahora más cerca, desplazándose por la pared, arrastrándose hacia la cabecera. Entonces escuché algo peor, un sonido húmedo, como pasos descalzos sobre arena mojada. Mi celular vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de un número desconocido. Ya llegué. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, revisé el departamento con un cuchillo en la mano. No había nadie, pero el suelo estaba cubierto de una fina capa de arena salada concentrada frente a la puerta del baño.
Dentro del lavamanos encontré la botella. No la había llevado a casa, la había dejado enterrada en la playa. El corcho estaba quitado, y el papel ahora tenía más texto. No la devuelvas, no sirva, ya te leyó. Ese día entendí que el mensaje no era una advertencia, era una presentación, y que algo desde algún lugar que no entiendo había comenzado a escribirme de vuelta. Intención. La envolví en varias bolsas, como si fuera basura común, y la bajé al contenedor más lejano del edificio. Mientras caminaba, sentía en la mirada de los vecinos clavada en mí, aunque nadie parecía realmente observarme. Todos tenían la misma expresión cansada, vacía, como si no hubieran dormido en días. Cuando solté la bolsa dentro del contenedor, escuché el sonido del vidrio golpeando algo, y juraría que alguien respondió desde dentro. Un golpe suave, paciente. Regresé al departamento sin mirar atrás. Pasaron 2 horas, exactas. La botella estaba otra vez sobre la mesa de la cocina, limpia, seca, con el papel asomando apenas por el cuello. No recuerdo haber gritado, pero terminé en el suelo, con la espalda contra la pared, respirando como si me estuviera ahogando. Me quedé observándola durante minutos interminables, esperando que se moviera, que hiciera algo por sí sola. No lo hizo. Solo estaba ahí. Actualidad. Mi célula. Eso no se tira, eso se devuelve. Esta vez respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi de inmediato. No importa quién soy, importa quién va a venir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. ¿Qué quieres? Alquitrán, que recuerdes. No sabía a qué se refería, pero en cuanto leí la palabra, una imagen cruzó mi mente. Yo, de niño, parado frente al mar, sosteniendo algo entre las manos. Una botella. Negué con fuerza, como si así pudiera expulsar el recuerdo. Eso era imposible. Yo nunca había vivido cerca del mar de pequeño. O al menos eso creía. El papel dentro de la botella comenzó a moverse. No se deslizaba por el aire. Se arrastraba lentamente, como si alguien lo estuviera escribiendo desde el otro lado del papel. Letras nuevas aparecieron, una tras otra, hundiéndose en la hoja. Prometiste ayudar. El dolor llegó sin aviso, un latigazo en la cabeza, detrás de los ojos. Caí de rodillas y vomité en el fregadero. Entre la bilis había arena. Arena negra. Esa noche soñé con una casa frente al mar, una casa que no recordaba haber visto nunca, pero que conocía de memoria. Cada tabla del piso, cada grieta en las paredes. En el sueño yo era más joven, no un niño, pero tampoco el adulto que soy ahora. Había más personas conmigo. Sus rostros estaban borrosos, como fotos mal enfocadas. Todos sostenían botellas iguales. En el centro de la habitación había un hombre sentado, o algo que parecía un hombre. Su piel era gris, húmeda, y de su boca goteaba agua salada sin parar. Nos hablaba sin mover los labios. Su voz venía de todas partes. Si nadie me recuerda, no existo. Desperté gritando. El reloj marcaba las 3:17 a.m. Esa hora empezó a repetirse, todas las noches, sin excepción. A las 3:17 escuchaba el mar, aunque estuviera despierto. A veces era suave, otras violento, otras demasiado cerca, como si estuviera justo detrás de las paredes. Decidí investigar. Busqué noticias antiguas, registros locales, cualquier cosa relacionada con botellas, desapariciones, playas cercanas. Después de horas de búsqueda, encontré una nota vieja, enterrada en un foro casi abandonado. Hace 15 años, grupo de jóvenes desaparece en casa costera abandonada. No había fotos, no había nombres, solo comentarios sueltos de personas que decían recordar algo y luego se retractaban. Decían que sus recuerdos no se sentían propios. Uno de los comentarios me heló la sangre. Yo estuve ahí. Dejamos botellas. Era la única forma.
Cerré la laptop cuando escuché pasos en el pasillo del edificio. Eran lentos, mojados. Se detuvieron frente a mi puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. La manija comenzó a moverse despacio, probando. Mi celular vibró una última vez esa noche. Abre. Ya es hora de devolver lo que tomaste. Miré la botella. El papel ya no tenía espacio libre. Todo estaba cubierto de escritura apretada, desesperada. En la última línea leí mi nombre completo, con una fecha debajo. La fecha de mañana. Y entonces entendí algo peor que el miedo. Yo la había enviado. No abrí la puerta. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, sosteniendo la botella como si fuera un arma inútil. Los golpes continuaron durante varios minutos, siempre con el mismo patrón. 3. Pausa. 3. Hasta que, de repente, cesaron. El silencio fue peor. A las 3:17 exactas, el sonido del mar se coló por debajo de la puerta, como si el pasillo se hubiera inundado. Escuché algo arrastrarse, alejándose lentamente. No dormí, no cerré los ojos ni un segundo. Al amanecer, la escritura del papel había cambiado otra vez. Las letras anteriores estaban tachadas, atravesadas por líneas violentas. En su lugar había frases nuevas, más grandes, como si quien escribiera estuviera perdiendo la paciencia. No era esto lo que acordamos. Dijiste que lo olvidarías. Dijiste que me dejarías aquí. Grabé. No todo, pero lo suficiente. La casa frente al mar no estaba abandonada cuando llegamos. La encontramos siguiendo rumores, historias de pescadores que hablaban de una construcción que aparecía y desaparecía según la marea. Éramos jóvenes, estúpidos, buscábamos experiencias que pudiéramos contar después. Yo fui quien propuso pasar la noche. Él nos recibió. No abrió la puerta, simplemente estaba ahí cuando entramos, sentado en la sala, como si nos hubiera estado esperando desde siempre. Nos habló de recuerdos, de cómo las personas olvidan cosas que no deberían y de cómo el olvido crea lugares vacíos, lugares donde algo puede quedarse atrapado. Cuando uno de nosotros quiso irse, la puerta ya no estaba. Él dijo que necesitaba ayuda, que no podía irse solo, que la solución fue la botella. Escribir su nombre, su historia, ponerla en el mar para que alguien más cargara con ello, para que el recuerdo se moviera, se dispersara, nunca se quedara quieto demasiado tiempo. Nunca preguntamos qué pasaba con quienes encontraban las botellas. Nunca quise recordarlo. La botella tembló en mis manos. El vidrio se volvió frío, antinaturalmente frío. La cera negra comenzó a derretirse, goteando como sangre espesa sobre el suelo. El teléfono vibró. No fuiste el único que falló. Levanté la vista. El espejo del pasillo reflejaba algo detrás de mí. Una silueta empapada, alta, demasiado delgada, con la cabeza ladeada como si tratara de entender mi forma. No tenía ojos. En solitario, no cor. La figura levantó una mano y señaló la botella. «Devuélveme», dijo, sin voz. Las paredes del departamento comenzaron a hincharse, como si absorbieran humedad. Grietas se abrieron y de ellas brotó arena negra. El sonido del mar se volvió ensordecedor. Entendí lo que quería. No bastaba con devolver la botella al mar, había que llevarla de regreso al origen. Conduje durante horas sin recordar cómo salí del edificio. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, el mismo color del agua sucia. La carretera parecía estirarse más de lo normal, como si no quisiera terminar nunca. Cuando llegué a la playa, la marea estaba retirada por completo. La casa estaba ahí, exactamente igual que en mis sueños. Cada paso que daba hacia ella hacía que el recuerdo se volviera más nítido. Las risas nerviosas, el miedo disimulado,
El momento en que entendimos que algo estaba mal. La puerta se abrió sola. Dentro, la arena cubría el suelo hasta los tobillos. Botellas rotas por todas partes. Cientos, miles, algunas recientes, otras tan viejas que el vidrio se había vuelto opaco. Nombres, fechas, historias incompletas. No era el único que había fallado. En el centro de la sala, él me esperaba. Esta vez su rostro era claro. Era el mío, o lo había sido. «Te toca quedarte», dijo. El mar rugió afuera, y entonces supe la verdad final. Las botellas no eran para olvidarlo a él, eran para elegir quién ocuparía su lugar. No intenté huir. La casa respiraba conmigo. Cada inhalación hacía crujir las paredes. Cada exhalación levantaba pequeñas nubes de arena negra del suelo. El mar golpeaba afuera con una furia rítmica, como un corazón gigantesco marcando el tiempo que me quedaba. Frente a mí, él, yo, dio un paso adelante. Su piel no era sólida. Se movía como tela mojada pegada a huesos malformados. Cuando sonrió, el gesto fue incorrecto, como si no recordara bien cómo se hacía. «No duele», dijo. «Al principio». Las botellas comenzaron a vibrar al unísono, un coro de vidrio temblando, chocando suavemente entre sí. Cada una contenía una historia, cada una era una condena pospuesta. «¿Y los demás?», pregunté. «Los que vinieron conmigo». Mi reflejo ladeó la cabeza. «Algunos olvidaron mejor que tú. Otros regresaron. Siempre hay alguien que recuerda demasiado». Imágenes me atravesaron como cuchillas. Rostros, nombres, gritos ahogados por el sonido del mar. Personas que encontraron botellas, que leyeron mensajes, que comenzaron a soñar con playas imposibles y casas que no deberían existir. Personas como yo. «Esto no termina conmigo», dije. «Nunca termina», respondió. «Solo continúa». El suelo cedió bajo mis pies. No caí, me hundí. La arena me cubrió hasta las rodillas, luego hasta el pecho. No estaba fría, estaba viva. Sentía cómo se movía, cómo se acomodaba alrededor de mi cuerpo, sujetándome con una firmeza paciente. Mi reflejo se desvaneció lentamente, como una imagen borrada por el agua. Entonces lo sentí. El recuerdo. No uno solo, todos. Cada persona que había estado aquí antes, cada pensamiento olvidado a medias, cada miedo empujado al fondo de la mente. Todo se acumuló dentro de mí como un océano sin orillas. La casa cambió. Ya no la veía desde afuera, la sentía desde adentro. Cada tabla, cada clavo oxidado, cada botella enterrada bajo la arena formaba parte de mí. El mar dejó de sonar como algo externo. Ahora latía en mi pecho. Entendí mi función. Yo no era el monstruo, era el ancla, el punto fijo que impedía que todo eso, el lugar, el hambre, el recuerdo, se desbordara hacia el mundo por completo. Mientras alguien permaneciera aquí, recordado solo a medias, el resto estaría a salvo. Pero el precio era simple. Nunca volvería a ser olvidado del todo. El tiempo dejó de avanzar como lo conocía. Días, años, décadas se volvieron conceptos borrosos. A veces la casa se llenaba de voces, otras permanecía vacía durante lo que podían ser siglos. Hasta que una noche, el mar trajo algo nuevo. Una botella. La observé llegar flotando, intacta, igual a la primera que encontré. Se detuvo en la orilla, inclinada, esperando. Sentí curiosidad, sentí esperanza, sentí culpa. Dentro de la botella había un papel doblado muchas veces. Conocía cada pliegue antes de que alguien lo tocara. Sabía lo que decía. No debiste abrirla. Y aún así, alguien lo haría. Siempre lo hacen. La casa volvió a aparecer para otros ojos. La playa se mostró una vez más en el lugar exacto, en la noche exacta, para la persona adecuada.
Desde mi prisión de arena y recuerdos, observé una silueta humana acercarse. Dudó, miró alrededor, se inclinó. Sus dedos tocaron el vidrio, y en ese instante comprendí la última verdad. Nunca fui elegido para quedarme. Me ofrecí voluntariamente, porque olvidar es un alivio que no todos merecen. Y porque ahora, cada vez que alguien saca un mensaje de una botella, una parte de mí se libera mientras otra aprende a esperar. El mar se tragó la playa. La casa desapareció, y en algún lugar muy lejos, alguien empezó a soñar con arena negra junto a su cama.